En general, eso no lo platicamos, pero ¿saben ustedes cuáles son las causas más frecuentes, no pensando en genética, sino más frecuentes en general de higromas quísticos? ¿Alguien ha visto alguna vez causa? Ajá, exactamente, por infecciones. Esos serían los primeros. Ya después sí tendríamos pues muchas causas, incluyendo, pues entonces sí también algunas causas hormonales, pero sí, lo primero es por infecciones. Usualmente lo vemos pues en ultrasonidos y resuelven, entre comillas, por así decirlo, ya en etapa neonatal, o sea, ya cuando se termina embarazo. Eh, um, pero pues sí, en algunos casos podría, bueno, y ahora sí, hablando de situaciones genéticas, ¿cuál podría ser una de las causas de higroma quístico? La más frecuente en realidad si estamos hablando de algo genético. Y recuerden que genético pues estamos englobando todo, tanto enfermedades cromosómicas como génicas. Exactamente, síndrome de Turner. Entonces, lo primero que habríamos que sospechar por frecuencia y pues además sí también por frecuencia de presentación de síndrome de Turner, eh, pues es justamente monosomía del X. También podría verse en trisomías, en las trisomías 13 o en la 18 o en la 21 incluso. No es tan frecuente, pero sí. Y hay una enfermedad génica que de hecho esto tampoco platicamos, es diferencial de monosomía de Turner por el fenotipo de talla baja y ciertas características físicas compatibles que se llama síndrome de Noonan. Esa es una enfermedad génica, completamente no es cromosómica, es por mutación en un gen que tiene que ver con genes, en realidad que tienen que ver con la vía RAS. Y también estas pequeñitas, y pequeñitos en este caso porque es génica, no es exclusiva de mujeres, es cromosoma X, que no es cromosómica, y cromosómica del X, es génica, podrían sí también manifestar higroma quístico. Pero bueno, por frecuencia, síndrome de Turner sería la posibilidad, ¿no? Lo que haya que considerar al inicio. Ok, si ven este resultado, ¿qué estudio ofrecerían acá? ¿Cuál estudio prenatal está indicado ofrecerle? Recordemos, la paciente tiene 16 semanas de embarazo. Hablando, por ejemplo, sí podemos dividirlo, o sea, este es un ultrasonido, a final de cuentas marcó higroma quístico. Si dividimos estudios en tamizaje primero y después diagnóstico, ¿cuáles serían los estudios de tamizaje que podríamos utilizar en esta paciente con 16 semanas de embarazo?
Ok, entonces efectivamente podríamos hacer una combinación de marcadores. Primero, pues séricos, si es tamizaje, que incluyen a, ok, bueno, sí, primero, si estamos hablando de tamizaje, serían los marcadores séricos. Eh, Efectivamente, los que incluyan alfa, fetoproteína, y ya sea que sea triple marcador o que sea cuádruple marcador porque se incluya inhibina, bueno, entonces habría que medir alfa feto, HCG o la fracción libre, estriol y si es cuádruple marcador, pues inhibina. Pero efectivamente, cuando estamos hablando ya de diagnóstico, o sea, tamizaje sí, y tamizaje también podríamos complementarlo con lo que comentan, o sea, marcadores ecosonográficos, ¿no? Ultrasonográficos, que pues sí, lo que se estudia pues, más es translucencia nucal, pero también hueso nasal, veíamos la regurgitación, el flujo venoso, etcétera. Entonces, si es tamizaje, podría hacerse en los marcadores séricos, más marcadores ecosonográficos o ultrasonográficos, y también se puede hacer el otro estudio que mencionamos, que es el DNA fetal libre en sangre materna. Ese también es método de tamizaje. Ahora, si hacemos uno de estos, la cuestión es que estamos en la semana 16 de embarazo. Si tuviéramos la opción de tomar decisiones en cuanto al embarazo, de interrumpir o no, entonces, sí, como mencionan, en realidad, por el tiempo, para hacer un diagnóstico ya, porque las otras son tamizaje. Recuerden que tamizaje sí nos da riesgo, pero no nos da diagnóstico como tal. Entonces, tendría que corroborarse el diagnóstico y habría que pasar a los estudios diagnósticos, que sería el cariotipo. Y ya en el cariotipo, pues dependerá, todos son métodos invasivos, dependerá las semanas de gestación. Y en este caso, pues sí, efectivamente cariotipo, pero no en sangre periférica. Cariotipo porque estamos hablando de un embarazo del producto que tiene hidrógeno crístico. Entonces, en ese punto, 16 semanas de gestación, podemos realizar una amniocentesis para hacer cariotipo en líquido amniótico. Y esto entonces nos diría si es efectivamente una monosomía del X o cualquier otra alteración cromosómica o no. 16 semanas para que el resultado, si se va a tomar alguna decisión en cuanto al embarazo, se puede hacer antes de la semana 20. Si no, pues bueno, se puede hacer posteriormente, solamente sería informativo, entre comillas, o sea, el cariotipo diagnóstico no para tomar decisiones en cuanto a embarazo. Se podría hacer después, pero pues sí nos daría ya el diagnóstico de precisión en el sentido de cromosomas, de cariotipo. Entonces, esta paciente de 16 semanas de embarazo, si le ofrecemos un tamizaje, otro estudio de tamizaje sería de marcadores séricos y otros marcadores ultrasonográficos o el DNA fetal libre. Si pasamos a diagnóstico como tal prenatal, entonces es cariotipo y el cariotipo pues se va a analizar dependiendo de las semanas de gestación por método invasivo, ya sea biopsia de vellosidades coriónicas cuando estamos antes de la semana 12 y después, idealmente entre la 15 y la 19, líquido amniótico por medio de amniocentesis. También tenemos cordocentesis y somatocentesis, pero eso ya poseen, bueno, ponen en riesgo mayor el embarazo, ¿no? Okay. Este es otro casito, es una paciente femenina de 32 años de edad, tiene, bueno, gesta 2, es la segunda gesta, la gesta 1 es un hijo vivo y sano, acude a las 11.5 semanas de embarazo. ¿Cuál es el método de tamizaje? Aquí sí especificamos tamizaje prenatal indicado en esta paciente. Recuerden que dentro de las indicaciones no solo es la edad, no solo es antecedentes, cualquier pareja, cualquier mujer que desee un
estudio de tamizaje o diagnóstico se le puede ofrecer y se le puede realizar. Entonces, acá en este caso, pues estaría prácticamente, porque no menciona ningún antecedente, seguramente es por el deseo, ¿no? El deseo de esta paciente para hacer un método de tamizaje. Eh, eh, y en general, pues cualquier mujer es candidata a un método de tamizaje, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el método de tamizaje prenatal indicado en la paciente? Exactamente, PAP y beta-HCG. Séricos y ultrasonográficos con la translucencia nucal. Exactamente, si es sérico son PAP y HCG y si es sonográfico, translucencia nucal. Ok, sí, entonces, si saliera alterado, aumenta el riesgo para cromosomopatía. ¿Qué estudio diagnóstico se podría hacer? Ahora sí, ya diagnóstico prenatal por las semanas, suponiendo que al día siguiente le dan el resultado. Todavía 11 semanas de gestación antes de la semana 12. ¿Qué método invasivo ocuparíamos para hacer un diagnóstico prenatal? Que el diagnóstico pues, sería el cariotipo, si saliera alterado el tamizaje. Exactamente, biopsia de vellosidades coriónicas. Todavía amniocentesis no, por la cantidad de líquido amniótico, todavía no hay una cantidad adecuada. Idealmente para el cariotipo requerimos 20 mililitros de líquido amniótico. Es una cantidad que todavía no podemos ocupar en ese punto porque acabaríamos, ¿no? En la reserva, las semanas de gestación. Entonces, aquí sí podríamos ofrecer por las semanas de gestación biopsia de vellosidades coriónicas. ¿Cuál sería el único riesgo de la biopsia? Bueno, no el único riesgo. Hay dos situaciones que mencionamos con las biopsias de vellosidades. ¿Qué podría pasar con el invasivo y con el embarazo? Sí, exactamente. Perdón, sí, Dani, ¿cuál es el riesgo al realizar una biopsia de vellosidades coriónicas? Así es, aborto e infección y en cuestión de el estudio como tal, podríamos, así es, Fernando, podríamos, todos en realidad contestaron adecuadamente, podríamos también, por las características del tejido, de las vellosidades, tener mosaicos placentarios. Entonces, cuando se tenga un resultado alterado en biopsia de vellosidades, que no, sobre todo también en cromosomas sexuales, ¿no? Y tendríamos que corroborar, o sea, podríamos tener, eh, bueno, en realidad en general, mosaicos planetarios, no solo de cromosomas sexuales, trisomías de cualquier autosoma, también, o cromosoma sexual, habría que corroborarlo con una amniocentesis, con un cariotipo en líquido amniótico. Entonces, pues eso limitaría, ¿no? Pues
hacer un... No, no, sí, este, eh, síganme. Pregunta. No, puede ser por ambas. En realidad dependemos de cómo transcurrió el embarazo y las condiciones mismas maternas. En general, los chiquitos sí pueden nacer por vía vaginal, por parto, aunque como son pequeñitos, bueno, porque son pequeñitos, eso no pone un riesgo en el sentido de que haya una desproporción, ¿no? Pero más bien sí tienen, y durante toda su etapa va a haber una restricción del crecimiento, toda la etapa intrauterina, y posteriormente lo mismo, son pacientes que tienen una talla más baja que niños, si tomamos en cuenta la percentila 50, entonces eh, podrían muchos de los médicos sí les dan la opción desde que se diagnostica, si se diagnostica prenatalmente, la opción de la cesárea para controlar lo más que se pueda el, el nacimiento. Pero pues hay muchos pequeños que no, pues sí todavía pasa, ¿no? Hay muchas mujeres que no llevan control prenatal, que nunca se sospecha que haya una alteración cromosómica, en este caso trisomía 21, y pues cursan en realidad normoevolutiva la gestación, y entonces sí, nace por vía vaginal, es un parto, y bueno, ya al nacimiento se hace el diagnóstico, entonces como no limita la obtención, porque había por cesárea. Dependerá mucho entonces de la condición del pequeñito. Si no tenemos afectación, sobre todo la cardíaca, pues podrá ser por vía vaginal, no habría problema, aunque sí está como un tanto sesgado en el sentido de la cesárea para controlar lo más que se puede el nacimiento, pero no, en realidad la condición del bebecito nos dirá si se puede obtener vía vaginal, que podría ser, hay muchos bebecitos que se obtienen así con trisomía 21, pero si hay alguna condición cardiovascular, sobre todo esto, ¿no? De la cardiopatía congénita, entonces seguramente se requerirá que sea por cesárea. Sí, Dani, así es. De nada. Ok, y entonces estos son otros ejercicios. Este es el primero. Ay, Dios, ¿qué está pasando? Algo está pasando, espérenme, que no puso la foto. Ah, espera, no, es que ya, como se desconectó el, el disco duro, por eso no abrió la foto. Eh,
Ok, pero bueno, es un femenino. Espera, ahí está viendo. Exacto. Y bueno, a comparación de, por ejemplo, por amniocentesis, el riesgo es de entre 1 a 2% de aborto por biopsia de vellosidades coriónicas. Entonces, pues sí, es mucho más alto. Y uno, incluso aumenta hasta 3%, dependiendo, ¿no? Entonces, entre un 3%, más o menos igual que la cortocentesis, o sea, sí está discretamente abajo de la cortocentesis, pero sí es alto en comparación con amniocentesis, que pues sería 1%, ¿no? Más o menos 1.5% máximo. Entonces, bueno, comparando, pues sí, sí es un porcentaje alto, que pues sí, la verdad es que pocas biopsias por coriónicas, en ese sentido también va a depender del embarazo. Hay muchas mujeres que pues es un embarazo, bueno, por ejemplo, han tenido problemas para fertilidad, um, así situación que pues sí, la verdad es que aunque los marcadores séricos o ultrasonográficos marquen alguna alteración temprana, pues sí, la verdad es que las pacientes no desean, ¿no? La biopsia por el riesgo de pérdida y esperan amniocentesis, o también muchas no se someten a procedimientos invasivos, ¿no? Por la situación de la probable pérdida del embarazo. Sí, Saray. Sí, de nada. Entonces, esta paciente acude a consulta y vean a la exploración física, pues vemos, bueno, habría que medir, pero bueno, la talla sí estaba baja. Vemos un, espérame, creo que era, tenía 16 años, 16 años de edad, ajá, estoy acá leyendo, 16 años, eh, desarrollo pues mamario, vemos no completo. Mm, pues sí, un tanto, sobre todo en el brazo derecho, podríamos apreciar cubis valgo. ¿No se ve? ¿No le ven? Eh, oh, ok, entonces espérenme un segundito para que no nos tardemos tantísimo. Me voy a salir, tantito por la situación en la que solo eso ha resuelto muchas veces este problema. ¿Ya, ya lo ven? Gracias. Perfecto. Ok. Entonces, esta paciente, 16 años, no presenta un desarrollo de Tanner de mamas acorde a su edad.
En brazo derecho, sobre todo, veríamos cúbito valgo. Si vemos la carita, presenta múltiples nevos y la verdad está muy discreto. Es acá, en mano izquierda. Se puede, o vimos en ese momento la exploración, que sí acá no está tan claro, pero acortamiento de cuarto metacarpiano, sobre todo esta manita, mano izquierda. Eh, ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? 16 años y tenía talla baja, no recuerdo exactamente cuál era la talla, porque solo pone talla baja, pero múltiples nevos, acortamiento de cuarto metacarpiano y desarrollo puberal, ah, pues no acorde a la edad. ¿Cuál sería la sospecha clínica en esta paciente? La principal, podría haber varias, pero la principal. Ok, exactamente, síndrome de Turner. Esa sería nuestra principal sospecha por la frecuencia, por las características, esto de los múltiples nevos, talla baja. Además, si presentaba amenorrea, eso no les comenté, perdón, amenorrea. Entonces, y la talla baja, pues nos hace sospechar fuertemente de síndrome de Turner. ¿Qué estudio genético solicitaría? Solicitaría. Cariotipo, exactamente. Y acá sí sería cariotipo, como mencionaban hace ratito, en sangre periférica. Estamos tratando ya con la paciente, no habría situación de no poder tomar la muestra en sangre periférica, sería un cariotipo en sangre periférica. Y este entonces es el resultado del cariotipo. Si nos vamos a cromosomas sexuales, vemos que no hay presencia de Y solamente, y tampoco hay presencia de otro X, solamente encontramos un X, eso nos confirmaría el, el diagnóstico de clínico de sospecha, que sería monosomía X. ¿Qué otro estudio genético también, a final de cuentas, es importante solicitar en estas pacientes? ¿Qué sería lo siguiente genético que necesitamos evaluar en estas pacientes? Que tiene que ver con el seguimiento y el riesgo de tumores. ¿Alguien se acuerda? Es esto, según el modo que era esto. Es un pez, ¿no? Exactamente. Entonces, necesitamos hacer FISH para cromosomas sexuales, sobre todo para Y. Recuerden que en monosomía de X en estas pacientes, cuando hay secuencias del Y, no que es de todo el cromosoma completo, porque acá ya vimos el cariotipo, no vemos Y, pero podría haber secuencias del Y que por ejemplo, que se hayan translocado aquí el X, o sea, se pudo haber translocado SRY o no solo SRY, sino una región más grande u otra región de Y. Requerimos investigar Y para, pues justamente vigilar en el sentido de tumores cuando hay secuencias de Y presentes, los riesgos para gonadoblastoma son mucho más altos que si no hay secuencias de Y, ¿no? Y entonces hacemos efectivamente un FISH, una hibridación in situ con fluorescencia para secuencias del Y que nos marquen, está o no presentes. Acá se evalúa X, está aquí presente la sonda verde, es la del Y, perdón, X, y la sonda roja era la del Y, pero no está presente. Así que esta paciente no tiene secuencias del Y, no hay esta situación de riesgos más altos
para gonadostomas, ni en la metafase ni acá en el núcleo, ¿no? Que también en los núcleos se podría evaluar rápidamente presencia o ausencia, aunque no se vea la forma del cromosoma, pero pintaría, y no, en este caso no. Entonces les voy a pedir un súper favor. Eh, para completar los casitos, nos vemos mañana. Ya sería lo último. Y ya terminaríamos. No nos más falta ver ajá. No son tantos, solamente es pues para reforzar el, el conocimiento. No, hasta ahí abajo está el de, a ver, no, ya no lo pasé, pero ajá, el de diferenciación sexual. Nada más para pues para afianzar, ¿no? En sentirlo así. Tengo otros que sí también